su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Buenos días. Una vez más damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Salmo 119, 18 nos dice así: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y este es el deseo de nuestros corazones en esta mañana. Espero que sea tu deseo también, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos abra el entendimiento y podamos ver las maravillosas enseñanzas que la palabra de Dios nos tiene, porque verdaderamente la palabra de Dios es vida. Y por eso estamos aquí una vez más en este domingo, para poder estudiarla, para poder pedirle dirección a Dios para que siga guiando nuestras vidas por el camino de justicia, porque ahora como hijos de Dios, nosotros buscamos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahora es nuestro Salvador y que vive en nuestro corazón. ¿Y cómo pagarle lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Verdad? No hay manera de pagarle lo que ha hecho por nosotros. Lo único que podemos hacer es entregarnos todos a Él. Y es lo mejor que nosotros como hijos de Dios podemos hacer, entregarnos todo nuestro corazón a Él, porque cuando no lo hacemos, los únicos que batallamos, ¿verdad?, somos nosotros. Por eso es que nos conviene entregarnos completamente. Y bueno, en esta mañana vamos a seguir en el estudio de Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo 16, versículo 8 al 15. Vamos a hacer una oración y después lo estaremos leyendo la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos, Señor, tu fidelidad. Te damos gracias porque nos has dado un día más de vida en el cual nos permites respirar, en el cual nos permites que nuestro corazón siga latiendo, en el cual nos permites estar acompañado de nuestras familias, Señor. Tú nos has dado un hogar donde vivir. Has suplido, Señor, comida para nuestros cuerpos, ropa para nuestros cuerpos, Señor. Has suplido todas nuestras necesidades y aparte de eso, Señor, ahora nos das la bendición de poderte tener en nuestro corazón, Señor. Y por eso te agradecemos en esta mañana y por eso venimos a tus pies, Señor, deseando conocerte más, deseando que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos empape, Señor, de tu verdad, porque es tu verdad la que necesitamos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta confusión, donde hay tantas voces que se oyen, tantos que dicen tener la verdad, pero al final de cuentas tú eres el único que tienes la verdad, Señor. Y por eso, Señor, venimos a ti humillados en el nombre de tu Hijo Jesús, para que tú, Señor, que eres la verdad, nos guíes, nos ilumines y nos lleves por el camino correcto, Señor. Nuestros corazones tienden, Señor, a equivocarse, nuestros corazones tienden a desviarse de tu camino, Señor, pero nosotros te pedimos que tú, Señor, nos lleves, Señor, de la mano a través de tu Espíritu Santo por los caminos rectos y justos, Señor, por caminos de santidad, por caminos, Señor, donde tu nombre sea exaltado y nosotros como hijos tuyos cumplamos el propósito por el cual nos creaste, que es para alabanza y gloria de tu santo nombre, Padre. Bendice y usa esta palabra, Señor, tuya para hablar a los corazones, Señor, y para que aquellos que no te conocen, Señor, vengan al arrepentimiento y Señor, aquellos que ya te conocemos, Señor, nos alleguemos y nos apeguemos más a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús, versículo 8, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, veíamos, ¿verdad?, que la semana pasada en la enseñanza hablábamos sobre el identificarse con Cristo tiene un precio, ¿verdad? Porque Jesucristo en su palabra, ¿verdad?, nos habla de las bendiciones que ahora hemos obtenido al conocerle, pero también nos habla y nos da advertencias sobre cosas que como hijos de Dios aún nosotros vamos a pasar, ¿verdad? Entonces hay un precio que pagar por el tiempo que estemos en esta vida, y ese tiempo a veces nos va a costar el que, ¿verdad?, personas nos desprecien o personas se retiren de nosotros, aún nuestra propia familia, ¿verdad? Pero veíamos que Jesucristo espera nuestra total devoción, donde Él ocupe el primer lugar, y a pesar de que otros lo desprecien, a pesar de que otros no quieran nada con Él, tú y yo, como hijos de Dios, debemos, ¿verdad?, confesarlo delante de todos los hombres, porque dice que el que lo confiese, ¿verdad?, aquí en la tierra, delante de los hombres, Él lo confesará, ¿verdad?, delante del Padre allá en el cielo. Y entonces en esta hora vamos a ver, a través de lo que estamos leyendo, que vamos a ver la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el pueblo de Dios y aún también en aquellos que no le conocen. En este pasaje vemos que Jesús vuelve a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Y como decíamos, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como algunos creen, sino es una persona, y es la tercera persona de la Trinidad. Dice, ya les había dicho que el Espíritu Santo vendría a estar con ellos para siempre. Pues así como Jesús había estado todo este tiempo con ellos, ahora sería el Espíritu Santo quien estaría a su lado. También les dijo que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas que ellos necesitarían saber cuando Jesús ya no estuviera al lado de ellos. Y también les había dicho una de las funciones del Espíritu Santo en este mundo, ¿verdad? Allá en el capítulo 15, ¿verdad?, en el versículo, parece que es 25, 26 y 27, les dice y les revela una de las funciones del Espíritu Santo, y esa función es que trabajaría a nuestro lado para dar testimonio de Jesús. Y vamos a ir a ese pasaje en Juan 15, 26 y 27, y dice así el 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vemos que aquí entonces Jesús describe una de las funciones del Espíritu Santo al venir a esta tierra, y sería que daría testimonio de Jesucristo. Y el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces vemos que el Espíritu Santo junto con el creyente trabajan juntos ¿para qué? Para el propósito de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación y hablar al mundo, ¿verdad?, que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, y todo aquel que pone su fe en Él, ¿verdad?, encuentra salvación. Entonces el Espíritu Santo trabaja junto con el creyente, y cada uno tiene una función que desempeñar.
Pero ahora este pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana nos habla específicamente de la función del Espíritu Santo, tanto en el no creyente como en el creyente. Es muy importante comprender la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y tiene un propósito y una misión en este mundo también. Y nosotros debemos saber cuál es ese propósito y cuál es esa misión. ¿Para qué? Para poder colaborar, ¿verdad?, de la manera correcta con el Espíritu Santo. Porque si nosotros no entendemos, ¿verdad?, el lugar del Espíritu Santo, nosotros podemos estar tratando de tomar el lugar y la obra del Espíritu Santo cuando a nosotros no nos corresponde. Y para agarrar un poco de contexto sobre lo que vamos a estar enseñando, voy a retocar unos versículos que estuvimos mencionando la semana pasada. Y es el mismo capítulo 16, pero del 5 al 7. Ahorita estamos viendo del 8 al 15, pero voy a retocar un poco del 5 al 7. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sí, Jesús aquí, ¿verdad?, habla con los discípulos y les dice, ¿verdad?, ya, ahora me voy, dice, pero ahora me voy al que me envió. Era tiempo de él regresar al Padre. Y los discípulos, en lugar de preguntar, ¿verdad?, y ver qué estaba pasando con Jesús o qué iba a pasar con Jesús o a dónde iba Jesús, ellos estaban concentrados en el dolor, la angustia y el temor que estaban pasando. Y dice Jesús, y en vez de preguntarme y preocuparse por lo que me va a pasar a mí, ustedes están de alguna manera nada más concentrados, ¿verdad?, en su dolor, en su tristeza. Y dice el versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo cierto es que ellos no podían ver más allá de su tristeza, de su temor, de la angustia que estaban pasando. Y Jesús sabía esto y entendía esto porque Él conoce el corazón y sabe la debilidad del humano. El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y la palabra aquí clave que dice es os conviene. Jesús dice, ¿verdad?, que aunque le está causando dolor su partida, era algo que nos convenía tanto a ellos como a nosotros en estos tiempos. Dice, para los discípulos esas palabras de Jesús no tenían mucho sentido. Y yo creo que tú y yo podemos entender eso. En ese momento, si nosotros hubiéramos estado ahí, tampoco para nosotros tuviera ningún sentido. Dice, 3 años y medio Jesús estuvo a su lado y ellos no tuvieron que preocuparse de nada, pues Jesús los cuidaba y los protegía. Y ahora al escuchar las palabras de Jesús, no podían comprender y por eso su corazón estaba lleno de tristeza y de confusión. Pero Jesús sabía que su partida de Él, su regreso al Padre, les convenía. Dice, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Y vemos a leer en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios obraba mediante su Espíritu, pero solo lo hacía en algunas personas elegidas por Dios para de alguna manera dirigir a su pueblo Israel. Y eso era a través de reyes, sacerdotes y profetas. Solamente estas personas tenían el privilegio de ser partícipes del Espíritu Santo, que los empoderaba y les daba la autoridad, la sabiduría y todo lo que necesitaban para guiar al pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo no era algo que todo el pueblo de Israel podía disfrutar. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo va a venir a cada creyente. Y es para todos, ya no es solamente para una sola persona en especial, sino es para todo creyente que ponga su fe en Jesucristo.
Y vemos que si vamos a Juan 7, 38 y 39, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Sí, aquí tiempo atrás, antes de llegar a este tiempo donde está Jesús a punto de ir a la cruz, él ya estaba hablando de lo que iba a suceder, de lo que tenía que pasar. Y lo que tenía que pasar es que Jesús, ¿verdad?, tenía que regresar a su gloria para que el Espíritu Santo viniera a este mundo a morar y a vivir en cada creyente. Y ese es el Espíritu, ¿verdad?, el que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que pone su confianza en Jesús ahora tiene el Espíritu Santo y es el que fluye en nuestras vidas para hacernos vivir la vida que a Jesucristo le agrada. Esta promesa del Espíritu Santo ya no era solamente entonces para un grupo selecto, sino para cada persona que crea en Jesucristo. Y vemos esta promesa de Jesús que se cumple en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes en el día de Pentecostés. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a derramarse en la vida de todos aquellos que ponían su fe en Jesucristo. Entonces ahora todos eran partícipes, tanto judíos como gentiles, por igual, sin distinción. Sabemos que en el Antiguo Testamento esto solamente pasaba específicamente sobre reyes, sacerdotes, profetas, pero que eran judíos, no gentiles. Gentiles es todo aquel que no pertenece, que es judío. Entonces vemos que a partir en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo es derramado, se derrama sobre todo creyente, sobre judíos como gentiles. Todo aquel que cree en Jesucristo ahora puede ser partícipe de ser lleno del Espíritu Santo. Jesús estuvo físicamente solo con los que estaban a su alrededor. En su tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, él solamente pudo estar físicamente con los que estaban a su alrededor, porque decíamos la semana pasada, aunque era Dios, también era hombre y físicamente tenía limitaciones. Y una de esas es que solamente podía estar en ese momento con las personas que estaban a su alrededor. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, podría estar a la misma vez con todas las personas, con todo creyente. Entonces vemos que la Biblia se refiere aquí en la palabra de Dios al Espíritu Santo como el Consolador. Y el Consolador quiere decir alguien que está a tu lado para ayudarte. Y es precisamente la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él está aquí y Jesús, ¿verdad?, lo ha mandado para que nos ayude. Por eso es tan importante que entendamos la obra del Espíritu Santo, porque Él vino para ayudarnos a poder vivir la vida que ahora hemos recibido a través de Jesucristo. Hechos 9:31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si vemos aquí, ¿verdad?, en el principio de la iglesia de Dios, de Jesucristo, vemos que pasaron muchas cosas, y una de las cosas, como hablamos, es que fueron llenos del Espíritu Santo, empoderados para dar testimonio de Jesucristo, de las buenas nuevas. Pero también vemos que pasaron persecuciones, pasaron ¿verdad?, muertes, pasaron muchas cosas difíciles, pero aquí nos dice que la iglesia, en vez de disminuir, seguía creciendo. ¿Y por qué? Porque era fortalecida por el Espíritu Santo. El Consolador está a nuestro lado, está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecernos, para que nosotros podamos caminar agradando al Señor y haciendo su voluntad en nuestras vidas. El Espíritu Santo ayuda y fortalece al creyente. Para eso vino, para estar a nuestro lado. Ahora, de esa manera obra en el creyente. Ahora vamos a ver
¿Cómo obra el Espíritu Santo con el mundo? Con el mundo nos referimos al ser humano, con la gente. Ahora vamos a empezar el versículo 8 al 11. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y la palabra clave aquí es convencerá. ¿Qué significa convencer? Convencer es argumentar en contra, convencer mediante una prueba. Eso significa convencer, argumentar en contra, convencer mediante una prueba. La definición que vemos en el diccionario nos dice esto. Convencer quiere decir conseguir con razones o pruebas, si lo queremos llamar así, argumentos que una persona actúe y piense de un modo diferente. Y entonces esto describe la función del Espíritu Santo en el que no conoce a Cristo. Convencer. El Espíritu Santo vino a convencer al ser humano de su necesidad de Dios. Ahora, Jesús, la Biblia nos lo describe también, aparte que es nuestro Salvador, nos describe que es nuestro abogado, ¿verdad? Él intercede, dice su palabra, por nosotros ante el Padre. En primera de Juan 2:1 dice así, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si aquí Juan nos menciona que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, que aun cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Jesucristo, no tenemos que arrepentirnos, pero Jesucristo es el que intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, Él es nuestro abogado. Ahora, pero aquí Jesús presenta al Espíritu Santo también como un abogado, pero como un abogado acusador. Cuando hay un asunto legal, hay dos abogados, el abogado defensor y el abogado acusador. Entonces, aquí el Espíritu Santo, delante del no creyente, se presenta como el abogado acusador. Su trabajo es presentar las evidencias al ser humano de que es un pecador y que es culpable de haber ofendido a Dios con su pecado y se merece la muerte eterna separado de Dios en el infierno. O sea, se oye feo y nadie le gusta oír estas palabras, pero es la realidad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer a la humanidad de que son pecadores y que somos culpables de haber ofendido a Dios y que nuestro pecado merece la muerte, separados de Dios por la eternidad en el infierno. Por eso vino el Espíritu Santo, porque ninguna persona va a reconocer que necesita un Salvador hasta que se dé cuenta que es culpable. Realmente nadie contrata a un abogado si no lo están acusando o demandando de algo. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es demostrar y convencer en el corazón del hombre que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Dice, entonces, el Espíritu Santo viene a convencernos y dice que, ¿de qué nos va a convencer? De pecado. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano, convencerlo de que le ha errado al blanco y que no ha logrado cumplir con los estándares de Dios. Ahora, ¿qué es un estándar? El estándar sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar el comportamiento esperado.
Ahora, nuestro comportamiento delante de Dios ha sido errado y eso nos lo muestra la palabra de Dios. El hombre ha vivido conforme sus propios pensamientos, sus propios deseos y ha hecho a Dios a un lado. Y eso lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 1. Si usted, no tengo tiempo para ponerlo aquí, pero si usted lo ve en Romanos capítulo 1, describe la actitud del hombre que decidió por su propia voluntad no darle la gloria a Dios y mejor irse por sus propios caminos y deseos, haciendo a Dios a un lado. Por eso dice la Biblia que todos estamos separados de Dios y merecemos la muerte por nuestro pecado. Y por eso la tarea del Espíritu Santo, una vez más decimos que es, primeramente tiene que convencer al mundo, o sea, al ser humano, a la gente, de que es un pecador. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero lo primero que tiene que hacer es convencer al mundo de su pecado, porque si el mundo no reconoce su pecado, nunca reconocerá que necesita un Salvador. Romanos 3, versículos 9 y 10 nos dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Sí? Vemos aquí que no hay nadie mejor que otro. En realidad, nosotros como seres humanos a veces nos medimos conforme nosotros los seres humanos y podemos decir, no, él es peor, él es más pecador, él sí merece el infierno, él sí merece la condenación porque él hizo esto y yo nada más eché una mentirita. Pero en realidad la Biblia nos dice que todos delante de Dios somos pecadores. Y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, nadie puede justificarse delante de Dios, no hay alguien que ha hecho el bien delante de Dios. Y la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de habernos alejado de Dios, nos lo dice en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados de la presencia de Dios. Todos, no dice unos cuantos o cierta raza sí, cierta raza no. Todos, nadie tenemos excusa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Porque Dios es santo, Dios es pureza, Dios es perfección. Y todo lo que no está ahí está separado delante de Dios. Y cuál es también, ¿verdad?, la consecuencia o el pago del pecado y de esa separación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, antes de la dádiva de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Dios ha dictado sentencia. Dios ha dictado sentencia y esto se va a llevar a cabo en cada ser humano que no se arrepienta de su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La única manera, y lo vamos a estar viendo más adelante, es que podemos nosotros ser librados de lo que merecemos. Es a través de la gracia que nos da nuestro Dios a través de Jesucristo. Ahora, el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo significa buenas noticias. Pero para poder participar de esas buenas noticias, primero tenemos que saber cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias son que somos todos pecadores y estamos separados de Dios y estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está muerta y porque nos ha inclinado al pecado y porque también nosotros hemos pecado por nuestra propia elección. La Biblia dice ahí en Salmos donde habla David, dice, en pecado me concebiste. Ya de antemano, ¿verdad? Nosotros hemos sido concebidos en pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero aparte de eso, nosotros por nuestro propio
elección, por nuestro propio gusto, también Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él, pero en vez de acercarnos a Él, hemos elegido nosotros irnos por nuestros propios caminos, haciendo nuestros propios deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces llegamos, conforme la palabra, a la conclusión de que todos somos pecadores. Y como le digo, no hay unos mejores que otros, porque nosotros como seres humanos nos podemos comparar y decir, pues yo hago esto bien y yo no he matado como este, no he violado como este. Pero la Biblia dice que con un pecado es suficiente para ser parte, ¿verdad?, de los pecadores que está hablando aquí la Biblia. No hay un pecado más grande que otro. Ahora, pero sí hay, todos los pecados nos separan de Dios, pero hay un pecado más grande que todos, y ese pecado es imperdonable. Y ese pecado imperdonable es el pecado de la incredulidad. Y dice ahí en el versículo 9, por cuanto no creen en mí. El no creer en Jesús es el único pecado que Dios no puede perdonar. No importa lo que el hombre haya hecho, aunque tal vez nosotros como hombres nos juzgamos y el ver el pecado de alguien condenamos rápidamente y lo mandamos al infierno y le quitamos toda oportunidad de ser perdonado, pero en realidad no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Jesús vino con ese propósito de perdonar nuestros pecados, pero hay uno que no puede perdonar y es el pecado de la incredulidad. Entonces, el no creer en Jesús es el único pecado que Dios no puede perdonar. Pero el pecado más grande, imperdonable, es no creer en Jesús. Juan 3:18 dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si la palabra es muy clara, el que en Él cree, dice, no es condenado, a pesar de que el hombre camine un tiempo separado de Dios por sus propios caminos, pecando, tiene la oportunidad, ¿verdad?, de volverse de sus malos caminos, arrepentirse, entregar su vida a Cristo y sus pecados pueden ser perdonados. Pero el que no cree, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. O sea, no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para no creer en Cristo, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si lo que nos condena es no haber creído en Jesús. No es robar o mentir o cualquier cosa que hayamos hecho. Porque para todo eso Dios ofrece perdón. Pero el único pecado que no se puede perdonar es el no creer en Jesús. Y lo vamos a ver aquí, las palabras de Jesús que le decía a los líderes religiosos en Juan 8:24. Podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos observando aquí. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sí, el pecado más grande que el hombre puede hacer delante de Dios y que es imperdonable es el no creer en Jesucristo. Y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Toda persona que se niegue a creer en Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador y recibir el perdón que le está ofreciendo de sus pecados, sin remedio, morirá en sus pecados. De la fe en Jesús depende nuestra eternidad. Todos sabemos que vamos en este mundo de pasada. Lo más cierto que tiene el ser humano es que vamos a morir, pero después de esto hay otra vida, y esa vida
se refiere a la eternidad. Y depende de nuestra fe en Jesús, dónde pasaremos esa eternidad. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo convenza al mundo de su pecado. La segunda cosa que el Espíritu convence es de justicia. De justicia, dice el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir Jesús aquí cuando dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más? Lo que quiere decir Jesús aquí es que la única justicia que el Padre acepta es la justicia de Jesús. Jesús va a subir al cielo, va de regreso al Padre y el Padre lo va a recibir. Eso significa que la única forma de entrar al cielo y ser aceptado por el Padre es teniendo la justicia de Jesús. Si muchas personas dicen aún esto, que hay muchos caminos para llegar al cielo, hay muchas formas para llegar al cielo, que todos los caminos llevan a Dios, y es una mentira, no es la que la palabra nos dice. Eso significa que la única forma de entrar al cielo es ser aceptado por el Padre es teniendo la justicia de Jesús. Podemos compararnos nosotros los unos a los otros y tal vez lleguemos a la conclusión que habemos unos mejores que otros, porque en realidad sí, obviamente una persona que solamente echa mentiras de vez en cuando, no la podemos comparar con una persona que ha violado, que ha matado, ¿verdad? Pero delante de Dios, ninguno es suficientemente justo para justificarse y poder llegar al cielo, a la presencia de Dios. Eso no se trata de opiniones que tenemos y comparaciones que nos hacemos unos al otros. Se trata si lo que nosotros hacemos es suficiente para entrar al cielo. Y la Biblia nos dice que eso solo lo podemos hacer por la justicia de Jesús. Podemos hacer buenas cosas, pero no es suficiente. Nuestra propia justicia no alcanza para justificarnos delante de Dios. Isaías nos menciona algo de esto. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Si nuestra mejor obra, lo que tú piensas que es lo mejor que estás haciendo, que estás ayudando a los pobres, que te estás quitando la ropa para darse a otro, que te estás quitando tu bocado para compartirlo con otro, que lo que tú creas que es lo mejor que hayas hecho, dice que delante de Dios, delante de su justicia, es como un trapo sucio. Lo que tú puedas imaginarte, lo más sucio que puedas imaginarte, un trapo que no lo tocarías porque aún tal vez devolverías del asco. Bueno, nuestra mejor obra de justicia, que tú y yo podemos pensar que con eso merecemos el cielo, dice que delante de Dios es como un trapo sucio. Y Dios está hablando esto respecto a justificarnos delante de Él. Y esto no le gusta a muchos, pues pretenden a través de hacer cosas buenas y hacer el bien, llegar al cielo sin tener que poner su fe en Jesucristo. Y no se puede. La Biblia nos dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es por buenas obras, no es por buen comportamiento, no es por nada de lo que nosotros podamos hacer, porque como decíamos, la mejor obra de nosotros es como un trapo sucio, hediondo, que da asco. Entonces, nada de eso nos puede ganar, ¿verdad? Justificarnos delante de Dios. Nuestra justicia es insuficiente. Dios solo acepta la justicia de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo vino a convencer que somos pecadores y necesitamos la justicia de Jesús. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no importa cómo vivo,
O sea, es una pregunta. ¿Esto quiere decir que no importa cómo vivo porque de todos modos a Dios no le agrada? No, no quiere decir eso. Claro que importa de la manera que vivimos, pero eso ya es una consecuencia de creer en Jesucristo y nuestras vidas van a ser transformadas, ¿verdad? Para caminar conforme la voluntad de Dios y daremos frutos que agraden a Dios, pero esos frutos ya son consecuencia de la transformación que ha hecho Dios en nuestra vida por haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero no tiene que ver nada con haber ganado la salvación. A eso se está refiriendo. Las buenas obras, el buen comportamiento, el caminar conforme de Dios sí cuenta después de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo y hemos aceptado, ¿verdad?, su justicia por nosotros. Antes de eso, ninguna de esas obras buenas pueden ayudarnos a justificarnos delante de Dios. Pero para poder ser salvo es necesario poner toda nuestra confianza en la obra de Jesús en la cruz. No hay otra manera de encontrar salvación. No hay otra manera de evitar, ¿verdad?, la muerte eterna separado de Dios y el infierno, más que poniendo toda nuestra confianza en Jesús y en la cruz del Calvario. Pues Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y derramó su sangre por nosotros. Romanos 3, 24 y 26 nos dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesucristo. Sí, aquí podemos ver que nos habla la única manera que nosotros podemos ser justificados delante de Dios gratuitamente es por aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es la única manera que Dios nos va a declarar justos a pesar de haber vivido una vida de pecado fuera de su voluntad. Es la fe en Jesucristo, la fe en lo que hizo en la cruz del Calvario, la fe en su resurrección, la que nos justifica con el Padre y nos da acceso al cielo. Ahora, la otra cosa que el Espíritu Santo vino a hacer es convencernos de juicio. El versículo 11 dice así: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás, la Biblia lo dice así. Y en la cruz Jesús venció a Satanás. La Biblia nos dice que el diablo ya fue juzgado y que va a ser lanzado al lado de fuego. La cruz de Jesús, aunque al principio aparentaba para todos, aún para el diablo, aún para Satanás, que era una derrota, la verdad es que fue una gran victoria, donde Jesús le arrebató el poder al diablo y donde en ese momento el diablo fue enjuiciado y destinado, ¿verdad?, a pasar la eternidad en el lago de fuego. La Biblia dice que va a haber un juicio final donde toda persona va a dar cuentas por su vida, así como el diablo ha sido enjuiciado y va a ir por la eternidad al lago de fuego. La Biblia también nos habla de que toda persona, todo ser humano, ¿verdad?, va
a tener un juicio y va a dar cuenta por lo que hizo en su vida. Es una realidad. Hebreos 9:27 nos dice así: y de la manera que está establecido, o sea, Dios ya lo decidió así. Esto no depende del hombre, no depende de nadie. Dios lo estableció así y así va a suceder y lo podemos ver. Nosotros conocemos gente que vivía al lado de nosotros y que en este momento ya no está, ya no existe, ya murió. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No va a haber reencarnación, no va a haber que vamos a renacer en otras cosas. Eso es una mentira. La palabra de Dios dice que el hombre va a morir una sola vez y después de eso va a enfrentar el juicio de Dios. Romanos 2:2-3 dice así: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Sí, nadie va a escapar del juicio de Dios. Todos vamos a tener que morir y todos vamos a estar un día delante de la presencia de Dios. Nosotros, como digo, podemos juzgarnos los unos a los otros y podemos decir, esa persona está peor que yo. Esa sí merece ir al infierno. Pero en realidad dice, piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. La Biblia habla claramente que habrá un juicio. Nuestra decisión que tú y yo hagamos es la que va a determinar si en ese juicio, cuando estemos delante del juez, Jesús va a ser y estar a nuestro lado como nuestro Salvador o como nuestro juez condenador. Eso es basado a la decisión que hagamos nosotros. De eso va a depender. El deseo de Dios es que Jesús sea nuestro Salvador, para que el día que estemos delante de su presencia, nosotros podamos ser justificados y nuestros pecados y nuestro tiempo que vivimos fuera de la voluntad de Dios pueda ser perdonado. Y Dios, haciendo un lado eso por nuestra ignorancia, ahora por la justicia de Jesús nos permita vivir con Él en su presencia por la eternidad. Entonces, ¿cómo dudar del amor de Dios? Si Dios lo ha demostrado. Dice, Él proveyó todo para que podamos ser salvos. Él proveyó a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Él proveyó al Espíritu Santo ahora, cuando Jesús fue levantado al cielo después de su resurrección. El Espíritu Santo vino para convencernos y abrirnos los ojos espirituales. Entonces, Dios demuestra su amor haciendo su parte de Él. Dio a su Hijo, ahora envía al Espíritu Santo para convencernos y abrir nuestros ojos y veamos la verdad de Dios. Ahora, yo en esta mañana te quiero pedir, no endurezcas tu corazón, tú que estás oyendo este mensaje. Tú solo no puedes. Esto es una obra del Espíritu Santo. Tú solo no puedes obedecer la voluntad de Dios. Tú solo no puedes hacer lo que Dios desea que hagas. No puedes caminar con Él. Es solamente, ¿verdad?, que le des la oportunidad, aceptando lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y reconociendo que eres un pecador, que necesitas de Dios, que necesitas arrepentirte, que necesitas su perdón. Todas las veces que te han hablado de Cristo, es el Espíritu Santo hablando a tu vida, tratando de convencerte, para hacerte dar cuenta que sin Dios estás perdido en tu pecado. Pero lo bueno es que la Biblia dice que mientras nosotros tenemos vida, no importa lo que hemos hecho, si nosotros abrimos nuestro corazón, oímos al Espíritu Santo, le pedimos a Jesús que entre a nuestro corazón,
todo lo que hemos hecho puede ser perdonado y nuestra vida puede cambiar y podemos recibir esa esperanza que ahora Jesús nos da, ¿verdad? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora también para los creyentes esto nos trae una enseñanza, que no ocupemos el lugar del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes solamente tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas, pero es el Espíritu Santo el que obra y convence en el corazón del ser humano. Muchas veces nosotros podemos querer enforzar, ¿verdad?, a la gente que no conoce de Cristo el Evangelio, y hasta nos frustramos y nos enojamos con ellos porque no aceptan. Y realmente estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que convence de justicia y el que convence de juicio. Si el Espíritu Santo no hace esa obra primero en el creyente, es por eso que tú ves que mucha gente no responde a las buenas nuevas. Son nosotros, lo que nos corresponde como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, es compartir el Evangelio, compartir lo que ha hecho en nuestras vidas. Y otra cosa que podemos hacer es orar. Eso sí, tenemos que orar constantemente para que Dios, en su grande misericordia, toque el corazón de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, para que respondan al llamado del Espíritu Santo y su corazón, ¿verdad?, se vuelva a Dios. Ahora, siguiendo del versículo 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma lo de Dios y lo revela al creyente. Es lo que podemos ver aquí. El Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará todas las cosas de Dios. Cuando se refiere al Espíritu de verdad, está hablando igual del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le dan varios nombres. También se le da el nombre del Espíritu de Cristo, pero en realidad está hablando del Espíritu Santo. Y en el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y esto vemos, ¿verdad?, que Jesús trata de decirles todas esas cosas para animarlos, para prevenirlos, para advertirles. Está queriendo Jesús de alguna manera consolarlos a ellos, pero sabe que aunque Él quiera decirles todo, ellos en este momento no pueden entenderlo y no pueden sobrellevarlo. Y Jesús, lo vemos después cuando resucita, dice que les explica todas las cosas, les abre el entendimiento y entonces ellos pueden ver claramente el propósito de Dios y el propósito de Jesucristo y del Espíritu Santo. El versículo 3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Sí, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que revela la verdad de Dios al creyente. Y no solamente la revela, nos enseña, es nuestro maestro, es el que nos ilumina para que nosotros entendamos la verdad de Dios y podemos caminar en ella. Y el Espíritu Santo tiene un propósito, y ese propósito es que va a glorificar a Jesús. Así como Jesús todo lo que hacía era para glorificar al Padre, pues el Espíritu Santo tiene un propósito y es glorificar a Jesús. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que Jesús dijo, sus enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo está para recordar, está para iluminar y está para enseñar las verdades de Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces decimos que es nuestro maestro. Y vamos a 1 Corintios 2, 10 al 12. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga
todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y veíamos al principio lo que leía yo en el Salmo 119 y 18, que el salmista dice estas palabras, ¿verdad? Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en el creyente. Cuando tú y yo hemos aceptado a Jesucristo y deseamos hacer su voluntad, el Espíritu Santo viene y nos ilumina. Abre nuestros ojos espirituales, porque esto es espiritual, y nos hace entender las verdades maravillosas que ahora como hijos de Dios nosotros hemos recibido. Y por eso es que la importancia de que nosotros como seguidores de Cristo entendamos la obra del Espíritu Santo. Y en esta mañana, pues así vamos a concluir este estudio y recordando, ¿verdad? Si tú estás escuchando esta palabra y no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo te recuerdo que Jesucristo es el único que puede librarnos de ese juicio en el cual, si nosotros no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, seremos culpables y seremos condenados a la muerte eterna, separados de Dios en el infierno. Yo te quiero recordar en esta mañana que no importa lo que hayas hecho, tal vez todos te desprecian, tal vez todos piensen que no hay solución para tu vida, tal vez piensen que tú no puedes cambiar o que tú no mereces que Dios ponga su mirada en ti. Pero déjame decirte que nadie está excluido de la gracia y la misericordia de Dios. Jesucristo murió por ti y murió por mí y murió por todo ser humano. Lo único que tenemos que hacer, lo único que Dios nos pide, es que pongamos nuestra fe en Jesucristo y creamos que Él es el único medio para llegar al Padre. Él puede perdonarte todo pecado. Él puede romper las cadenas de tu vida, de todo aquello que te ha arrastrado al mal. Él lo puede hacer. Pero lo que tú tienes que hacer es reconocer primeramente que eres pecador. Y tienes que reconocer que Jesús es el único medio de justicia que el Padre acepta para llegarnos a Él. Y tienes que reconocer que todos vamos a morir y que vamos a enfrentar un juicio. Y que la única manera que nosotros podemos ser bien librados de ese juicio es teniendo a Jesús a nuestro lado como nuestro Salvador, como nuestro abogado defensor. Y a todo aquel que conoce de la palabra, mi hermano, yo te quiero invitar que sigamos buscando de Dios, que entendamos que el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Por eso es la importancia de guardar nuestras vidas puras, limpias, para que la presencia del Espíritu Santo no sea contristada y seamos guiados oyendo la voz de Dios en nuestras vidas. Y en esta mañana pues voy a hacer una oración y te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu bendita palabra que trae luz a nuestro entendimiento, Señor, y que nos dice tu verdad, esa verdad que ha sido revelada, Señor, a través de tu Hijo Jesús, que vino a este mundo para mostrarnos, Señor, tu voluntad.
y que ahora a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú sigues revelando, Señor, al mundo su condición, pero también sigues revelando que hay una oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos. Y esa, Señor, es a través de Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz para pagar por nuestro pecado y resucitó al tercer día para que junto con Él todo aquel que ponga su confianza en Él tenga vida eterna. Señor, te damos gracias porque tú no te das por vencido, porque tú sigues hablando a los corazones, porque tú sigues llamando al arrepentimiento y porque tú sigues también, Señor, guiando a tu pueblo por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, trabajando, colaborando con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ciertamente, como debíamos en Juan 15, 26 y 27, el Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación. Pero también nosotros, como creyentes, ahora tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación. Y dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza, el que obre en el corazón para salvación. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y que nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo para seguir adelante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues gracias, hermanos. Dios los bendiga y así vamos a estar. Bueno, voy a tomar un minuto para decir el próximo domingo 5 de julio vamos a estar reuniéndonos, ¿verdad? Ahora ya en la iglesia. Vamos a estar dándoles información si va a ser en la oficina de la iglesia o va a ser donde regularmente teníamos los servicios en la escuela. En esta semana estaremos informándoles cuál es la decisión que tomamos. Vamos a estar nosotros viendo el día de mañana, haciendo, ¿verdad? Acomodando el lugar a ver dónde es donde podemos caber más, guardando la distancia y las reglas de seguridad. Entonces, pero primero Dios, el domingo 5 de julio, que es el próximo domingo, nos vamos a estar reuniendo. Esperamos que nos acompañe. Vamos a estar tomando todas las precauciones necesarias que se han implementado por el Estado. Entonces, le invitamos que nos acompañe. Y así, le digo, entre semana estaremos nosotros compartiendo con ustedes más información. Que Dios les bendiga. Este poder fue tu cruz la que me salvó.